Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 8. Dolor y pasión. Insistiendo en que nos pusiéramos a trabajar de inmediato, Paulo se inclinó hacia un lado de su escritorio y sacó un bolígrafo, junto con papel. Luego garabateó algo y me lo entregó. ¿Recuerdas dónde están los barracones, verdad? Me preguntó. Ve allí y dale esto al intendente. Te va a preparar un grupo de la milicia, uno que esta vez te quede bien, ja. Bajé la cabeza y me levanté para irme, momento en el que él también se puso de pie rápidamente. Rodeando su escritorio para ponerse delante de mí, me miró a los ojos y sonrió. Bruce, si este plan tuyo tiene éxito, quiero que sepas que cumpliré nuestro trato. Bunny será tuya, igual que tu posición a mi lado. Este cártel alcanzará alturas mayores que nunca, y esta parte de Portugal nos pertenecerá a nosotros, a ti y a mí. Eres demasiado amable, Paulo. Dije. Bah, la amabilidad no tiene nada que ver. Se burló. Eres un hombre inteligente. Sabes cómo funciona este juego y lo juegas bien. En este mundo, tenemos que luchar por lo que queremos, y como uno de los antiguos empleados de Íñigo, lo entiendes perfectamente. Ahora, vete contigo, pequeño topo. La próxima vez que te vea, será en una de mis celdas. No puedo esperar. Respondí con tono neutro. Con una carcajada, Paulo gritó a sus guardias que regresaran, que habían estado esperando pacientemente fuera. Luego salí de la habitación, atravesando el pasillo principal y bajando las escaleras, hasta que salí por la parte trasera de la mansión y me abrí paso por los jardines. ¿Sabes? Quizá valga la pena mandarle un mensaje a nuestro adorable sociópata. Concio sugirió, ya sabes, solo para que supiera que no estarás disponible durante un tiempo. No me imagino que te dejen quedarte el teléfono cuando te arresten. Sí, buena idea. Murmuré por lo bajo. Saqué la luz chispa, la encendí y fui a la app Speak, donde rápidamente escribí un mensaje para Dwilit, informándola de la situación que se avecinaba y que no estaría disponible hasta nuevo aviso. Después de enviar el botón, decidí seguir con una última cosa. Si acabas en el bosque sin mí, recuerda lo que te dije. Encontraremos la manera de detenerlo, así que no te rindas, ¿vale? Mantente fuerte, imbécil. Apagando el teléfono de nuevo, me sentí bien por añadir esa última parte. No era ningún tipo de perdón, ni un intento de amistad. Más bien, era solo una idea simple, vagamente juguetona, de que, a pesar de todo nuestra repulsión mutua, no era realmente enemiga de Dwilit. Ahora consciente de la implicación de Nolek, sabía más que nunca que había un mal más profundo en juego, y tenía la intención de trabajar con Dwilit para detenerlo. Después de visitar los barracones y equiparme con mi nuevo atuendo, mucho más cómodo, supe que mi libertad estaba llegando a su fin. Pronto, los guardias de Paulo me encontrarían y me arrojarían a una de las celdas, y fue entonces cuando me di cuenta de que probablemente la prisión sería el último lugar donde me buscarían. Esto me dio una idea, porque había una persona a la que deseaba mucho ver. Al llegar a la prisión, abrí la puerta y me dirigí hacia adentro. Solo había un guardia, ya que las celdas estaban diseñadas de tal manera que evitaban cualquier tipo de brecha de seguridad, evitando así la necesidad de personal adicional. Concio fue rápido en sugerir una estrategia para deshacerse de él, y la puse en marcha sin dudarlo. Acercándome al guardia, incliné la cabeza para indicar que estaba allí para ocupar su puesto, una mentira que él creyó sin cuestionar. Salió del edificio de inmediato, dándome una palmada firme en el hombro al pasar, y con todo el edificio para mí solo, fui de puerta en busca de Bunny.
Abriendo las pequeñas escotillas, miré a las almas desafortunadas dentro, y mi corazón se hundió cada vez más al darme cuenta de cuánta gente abatida y aterrorizada había. Dioses, lo siento mucho, respiré en silencio. Pobres individuos. Tenía que sacarlos de aquí de alguna manera, tenía que hacerlo. Simplemente no todavía. Al acercarme a la última de las celdas, empecé a perder la esperanza. Quizá la habían enviado a otro sitio. Y entonces, por fin, la encontré. En la segunda planta, completamente sola en medio de la habitación, estaba arrodillada una chica de espaldas a la puerta. Completamente inmóvil, era casi como si hubiera muerto, pues apenas parecía respirar. Tirando del cerrojo hacia un lado, empujé la puerta y entré en la habitación, donde me puse junto a la chica y carraspeé. Ni siquiera me miró, simplemente se arrodilló allí, esperando pacientemente para soportar lo que yo le esperaba. Maldita sea, Bum Bum. Murmuré, chasqueándole la lengua, ni siquiera han pasado 24 horas. No me digas que ya perdiste la fe en mí. Con un jadeo, Bunny se levantó de un salto y se giró de golpe, antes de lanzarse prácticamente sobre mí, rodeando mi cuerpo con los brazos con tanta fuerza que me hizo retroceder unos pasos. Luego se apartó para mirarme 2 veces, mirándome con los ojos muy abiertos y vidriosos, asegurándose de que realmente era yo quien estaba delante de ella. ¿Me echabas de menos?, le bromeé, guiñándole un ojo. Ante eso, rompió a llorar aliviada, pronunciando mi nombre y apoyando la frente en mi cuello. Riendo con cariño, la abracé y la sostuve con suavidad mientras ella me agarraba la espalda y seguía llorando. Finalmente se calmó y confesó que, en contra de mis garantías, esperaba que Paulo me matara. ¿Matarme? Me burlé, el hombre prácticamente quiere casarse conmigo. Con los ojos muy abiertos, Bunny preguntó qué demonios significaba eso, a lo que le conté todos los detalles. Con la promesa de cazar un topo y acabar con un cartel rival, había hecho una especie de speedrun al hacerme amigo de su padre, con Paulo asegurándome que sería su mano derecha en el cumplimiento de tales tareas exigentes. Resultó que Bunny conocía a la familia de sangre, y al enterarse de que tenía intención de infiltrarme en ellos, me contó lo feroces que eran. No me creo que diga esto, pero el cártel de mi padre es el más civilizado. Murmuró ansiosa, están locos, Cayún, absolutamente locos. Incluso escuché un rumor de que beben sangre. Con un nombre como la familia de sangre, no puedo decir que me sorprenda. Me reí, mira, estaré bien, ¿vale? Pronto volverás a ver mi fea cara, así que no pierdas la esperanza otra vez. Veros tan rotos fue tan deprimente como insultante. Vale, está bien. Resopló ruidosamente, poniendo los ojos en blanco, y para que conste, tu cara no es fea, en realidad no estás nada mal sin barba. Sí, el aspecto de vagabundo no me sentaba mucho, ¿verdad? Admití, sonriendo con picardía, bueno, tienes que agradecerle eso a tu madre, ella fue quien me afeitó. ¿Qué? Sonriendo, expliqué cómo me había encontrado con Dijla tanto anoche como esta misma mañana, que ahora estaba al tanto de mi verdadera identidad, junto con mi plan para liberarla a ella y a su hija. No hace falta decir que Bunny estaba eufórica, más allá de las palabras al saber que su madre no solo seguía viva, sino que por primera vez en lo que parecía una eternidad en ese lugar, llena de esperanza. Incluso la hice reír. Dije orgulloso, explicando que mi plan para matar a Paulo era efectivamente mi regalo de Navidad para ambos. Riéndose ante eso, Bunny sonrió ampliamente y, como madre, tal hija, me dijo que aceptaría encantada un regalo así. Sonriéndole de vuelta, le dije que me alegraba mucho que Paulo no me hubiera reconocido bien después del afeitado, lo que hizo que ella ladeara la cabeza. Recognize you. What do you mean? Recognize you from where? Well, back in Brazil, y my have punched him in the face and stolen one of his votes you did what? She exclaimed, no with dinner plates for ages. Yuppie confirmed, even pedinto him at the dogs back at in goes compound.
I was trying to know about an snuking to the house looking for keys, only to come face to face with the bastard. There was some wrinkly old geezer with him, and without thinking about it, bam. Hit him square in the head and knocked him clean out with an open-mouthed smile. Bunny stared at me with a look of adoration and reverence. She evidently saw me as a hero at this point, and admittedly it was difficult to remain humble. Shrugging, I said that if only I'd known where I was at the time, I could have finished him off, and prevented all this from happening to Bunny in the first place. No tiene sentido pensar en eso, no podías saberlo. Me dijo solemnemente, poniendo las manos en mi antebrazo, pero aún así, el hecho de que realmente le pegaras, no me lo puedo creer del todo. Bueno, créelo. Me reí, se ha caído como un saco de patatas. Con una noticia tan satisfactoria, no pudo agradecerme solo con palabras y se dedicó a abrazarme por segunda vez. Todo su cuerpo se pegó al mío, y mientras un escalofrío cálido recorría desde el cuello hasta el coxis, me di cuenta de que realmente me estaba enamorando de la chica. El abrazo duró más de lo que esperaba, pero más corto de lo que esperaba, y cuando Bunny se apartó, noté que sus mejillas estaban tan sonrojadas como las mías. Carraspeando torpemente, preguntó qué debía pasar ahora. Bueno, haciéndome pasar por el topo de Oid, pronto me capturarán, y entonces solo será cuestión de esperar a que el verdadero topo se revele. Cuando eso ocurra, desertaré a la familia de sangre y ascenderé hasta encontrar una oportunidad para cerrarlos. Después de eso, volveré aquí a Paulo, donde él cumplirá su parte del trato. ¿Cuál es? Preguntó Bunny, levantando la ceja con cautela. Para dármelo a ti. Respondí con sinceridad. Vas a ser mi esclava personal, prohibida para cualquier otra persona. Piensa en ello como un símbolo de un acuerdo bien hecho. Parpadeando varias veces, la chica preguntó qué demonios había dicho para convencer a su padre de permitir tal cosa. Encogiéndome de hombros, le dije que en realidad era bastante sencillo, porque en el fondo, a pesar de lo retorcido que era, Paulo quería una relación con ella, y bajo mi propiedad, me aseguraría de que ella se la diera, condicionándola poco a poco para que le amara. Oh, eso sí que es una mierda. Soltó de repente. Sí, cuéntame. Respondí con un sonido de aprobación con la paciencia. Rodando los ojos, añadí que, como mi esclava, Bunny podría quedarse conmigo en la mansión, en lugar de en una celda de prisión. Ante eso, cambió rápidamente de tono, juntando las manos y ofreciéndomelas. Esclavizadme ya. Hace un frío enorme aquí. Aunque los dos nos reímos, también se combinaba con la tristeza subyacente de que la pobre chica se estaba congelando casi hasta morir en ese lugar. Sin ningún aislamiento, todos los prisioneros sufrían por orden del invierno. Quería desesperadamente llevarle algo para abrigarse, o quizá darle mi chaqueta acolchada, pero habría sido demasiado obvio que había venido a visitarla. Entonces solté un suspiro de dolor. Por maravilloso que hubiera sido verla de nuevo, sabía que tenía que irme, antes de que otro miembro de la milicia viniera aquí y me encontrara. Ni siquiera tuve que decir nada, Bunny sabía que era hora de que me fuera, y me miró con ojos suplicantes, de cachorro. No te vayas mucho, ¿vale? La forma en que lo dijo me tocó las fibras del corazón y me hizo mirarla a los ojos un poco más de la cuenta. Dioses, era hermosa. Incluso en esta celda fría y oscura, parecía la mañana de Navidad que irónicamente me había perdido. Entonces se dio cuenta de cómo la miraba, y por un instante pensé que había hecho algo mal. Estar rodeada de tanta gente horrible, quizá pensaba que yo era un acosador después de todo, y que solo intentaba ayudarla para tener una oportunidad de ligar con ella. Y entonces, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas, devolvió la mirada, dejando atrás esas preocupantes ideas. Aunque aliviado más allá de lo imaginable, mi confianza flaqueó, lo que hizo que rompiera el contacto visual y apartara la mirada.
Y entonces, en lo que solo esperaba que fuera una mirada fugaz, Bunny se inclinó y colocó un dedo bajo mi barbilla, ordenándome suavemente que la mirara de nuevo. Ella guió mi rostro para que la imitara, donde encontré en sus ojos un impulso no muy distinto al mío. Antes de que me diera cuenta de lo que realmente estaba pasando, ella cedió y se inclinó hacia adelante, apartando cualquier duda mientras apoyaba sus labios en los míos. Eran suaves, pero secos por el frío, y aunque diría que sabían dulces, en toda clase de verdad, no se encontraba ningún sabor. Me quedé paralizado al principio, incapaz de comprender lo que fue mi primer beso, y luego, cuando el shock se disipó rápidamente, cerré los ojos y me convertí en el agua, derritiéndome en ella como dos gotas de lluvia que se unen sobre un cristal. Y el mundo entero simplemente, parado. Sentí que me volvía más ligero que el aire mientras mi alma misma se llenaba de energía, que luego recorría mi columna vertebral de la forma más agradable posible. Lo que sentí no solo en los labios, sino que se extendió por todo mi cuerpo. No había palabras exactas para describirlo. Era tan cálido, pero a la vez tan refrescante. La sensación inundó mi cuerpo y mi corazón pareció hincharse mientras latía cada vez más rápido dentro de mi pecho. Una sensación de euforía sin igual me recorrió, no muy diferente a la emoción que sentía al matar a un enemigo, aunque ésta se sentía infinitamente más fuerte, y no cargaba la culpa subyacente ni la sensación inminente de inmoralidad. Por primera vez en años, mi mente se sentía realmente tranquila, y toda la amargura dentro de mí parecía disiparse, como agua por una tubería de desagüe. El chico que fui el hombre violento en el que me estaba convirtiendo, ambos se desvanecieron, dejando tras de sí una simple criatura de humilde estatura, sin otro motivo que existir en ese momento, para siempre. Porque en ese momento, todo tenía sentido para mí, y todo se sentía correcto. Y a medida que el tiempo volvía a nuestro abrazo eterno, llegué a una conclusión muy inconfundible. La amaba. Me encantaba Bunny, el beso pareció haber durado minutos sin decir, cuando en realidad solo duró unos segundos. Fue Bunny quien lo cortó, echando la cabeza hacia atrás y apartando la mirada, avergonzada de sí misma. No debería haber hecho eso. Habló en voz baja, lo siento. No, está bien. Respondí con una cálida sonrisa, más que bien, en realidad. Con el entendimiento de que nuestro afecto rápido era mutuo, Bunny rompió en una gran sonrisa, con sus mejillas sonrojadas seguramente tan calientes como las mías. Tragando saliva, admitió que sabía que esto había sido un giro muy rápido, pero con lo desordenada que estaba su situación actual, nunca estaba del todo segura de cuál día sería el último. Lo entiendo. Le dije. Cuando cada día parece que no vas a ver el sol mañana, es todo nada, ¿verdad? O te das a todo o te vas a casa. Mala elección de palabras, teniendo en cuenta que ahora mismo estás a medio asta. Concio, cállate de una puta vez. Connie se rió para sí mismo y guardó silencio, mientras Bunny estuvo de acuerdo con mi idea, señalando también que las probabilidades de encontrarnos no podían ser menores. Por eso, sentía que sus sentimientos se habían acelerado, y aunque se sentía ridícula por decirlo en voz alta, desde que compartimos ese beso, sentía que pertenecíamos el uno al otro. Ante eso, le sonreí con suficiencia y puse una expresión tímida. Quiero decir, si crees que eso es ridículo, entonces supongo que los dos somos bastante tontos. Al ver la esperanza en sus ojos, estaba a punto de continuar, solo cuando un ruido nos hizo saltar a los dos. Era la puerta principal de la prisión de abajo, y con eso, nuestro tiempo se acabó. Tengo que irme. Suspiré, a lo que ella asintió. Con muy poco tiempo libre, pasé la mayor parte del tiempo fijándome en los detalles de su rostro, y pude notar que ella hacía lo mismo, por si acaso no volvía. Intenta no alejarte. Le bromeé, guiñándole un ojo. Al estar atrapada en una celda, la respuesta de Bunny fue una mueca, muy disgustada. Luego agarró el cuello de mi chaqueta acolchada y me atrajo hacia ella, donde compartimos un segundo beso, ahora lleno de confianza. Tarareó débilmente por la nariz, desesperada por quedarse así.
y entonces, me apartó de ella y me ordenó que no me matara. Siendo el melodramático imbécil que era, hice una pausa antes de darle una seguridad tan sincera como cursi. Como de seres. Al salir de la celda, le lancé un último vistazo antes de cerrar la puerta y cerrarla con el cerrojo. Luego bajé corriendo a la planta baja, sintiendo que podía enfrentarme al mundo. Después de ese beso, podría haberme enfrentado a Nolek el profanador con mis propias manos. Al llegar al fondo de la prisión, encontré al hombre que había entrado y rápidamente borré la sonrisa de mi rostro. El hombre era un soldado de la milicia, simplemente para ocupar mi puesto. Al verme, frunció el ceño y me preguntó algo en portugués. «¿Habla inglés?», ordené. «¿Dónde tú, eran?», preguntó despacio, sin nada fluido en el idioma. «Ruido fuerte», le dije, usando las manos para enfatizar el punto, «van». Señalando hacia el techo, pude transmitir la idea de que había ido a investigar un ruido en la planta superior. Por suerte, no preguntó más y me permitió salir del edificio en paz. Inclinando la cabeza hacia él, abrí la puerta y salí fuera. «Ah, mierda», murmuré. Solo había dado unas pocas docenas de pasos cuando un par de guardias de Paulo me vieron camino a los jardines. Desenvainando sus armas, corrieron hacia mí y me ordenaron quedarme donde estaba. Con cara de confusión lo más posible, mantuve las manos donde estaban y fruncí el ceño. «¿Qué significa esto?», exigí saberlo. «No se hacen preguntas», gruñó uno de ellos en respuesta. «Ven con nosotros. Y si no quiero, entonces te disparo». «Eso no es muy amable. Tampoco lo es traicionar a tu jefe», escupió, con un acento ruso tan marcado que parecía forzado. El segundo guardia se lanzó hacia adelante sin avisar, golpeándome el vientre con el puño y dejándome sin aliento. No estaba nada preparado para ello, lo que me hizo arrodillarme y soltar un gemido bajo. La bilis me subió a la garganta y, apretando los dientes, miré al hombre, asegurándome de recordar su rostro. «Maldito topo de mierda», gruñó con acento francés, «levántate». Agarrándome del pelo, me tiró hacia arriba y, con unas cuantas toses dolorosas, permití que los hombres me escoltaran de vuelta a la prisión. A pesar del dolor que sentía ahora, no podía evitar sentirme divertido al volver a un lugar donde había estado hace solo unos minutos. «Oye, este sitio me resulta familiar», Concio tarareó mientras me obligaban a entrar. «Dioses, eres un pesado», resoplé pensativo. «Gracias». El soldado de la milicia de antes me miró cuando me pasaron junto a mí, y alzó las cejas. Aún así, sabiendo que no debía interponerse con los guardias de Paulo, no dijo nada y les permitió subir a las escaleras hasta que me llevaron a una celda vacía en la segunda planta. Me costó ocultar mi alegría al darme cuenta de que la celda estaba justo al lado de la de Bunny. «Bueno, ese es un resultado», dijo Connie. «¿No es así?», acepté alegremente. Mientras me empujaban por la puerta, prácticamente entré saltando. Entonces esperaba que cerraran la puerta tras de mí, solo para que entraran conmigo. «Uniforme», dijo el francés, levantando la barbilla y mirándome con desprecio. ¿Seguro que no vas en serio?», me burlé. «¿No notas lo frío que está?». Alertada por el sonido de mi voz, Bunny corrió hacia la pared de su celda y, por el rabillo del ojo, vi una mitad de su cara, asomándose por una pequeña rejilla metálica en el fondo. Me miraba fijamente, pero sabiendo que todo formaba parte del plan, permaneció completamente en silencio. «No me importa», gruñó el guardia, «quítatelo». Resoplando, hice lo que me dijeron, bajé la cremallera de la chaqueta acolchada y se la lancé al ruso. Luego hice lo mismo con mi camisa y mis botas, pero no fue suficiente. «Todo, en foiré. No hablo rubia», replicé, levantando el labio superior, «y aunque lo hiciera, soy inglés, así que tengo la obligación genética de odiar a tu arrogante y ondeante bandera blanca pequeñita». Antes de que pudiera terminar, me interrumpió dándome un puñetazo directo en la boca.
Pero no se detuvo ahí, tras otros 2 golpes en la cara, me empujaron al suelo, donde el francés empezó a patear y pisotear mi cuerpo. El ruso se unió y, en 1 o 2 minutos, me dieron una buena paliza. Acurrucándome en bola, me cubrí la cabeza con las manos y, con los ojos apretados, lo soporté, sabiendo perfectamente que no podía contraatacar. Cuando terminaron conmigo, me zumbaban los oídos y tenía la visión borrosa. Finalmente, cedieron y, sin resistirme, les dejé desabrocharme los pantalones y quitármelos. Ahora solo con mis calzoncillos, los 2 hombres se fueron a marchar, y fue entonces cuando levanté la vista hacia el bastardo francés y apreté los dientes manchados de sangre. ¿Dónde está un arco largo cuando lo necesitas? Gruñí con voz ronca, te haría salir corriendo. Ante esto, el hombre giró la cabeza para mirarme de nuevo y me puso una mueca. ¿Olvidas quién ganó la guerra de los 100 años, mon petit Rosbif? Luego cerró la puerta de un tirón, la cerró con el cerrojo y se rió para sí mismo. Entonces escuché como ambos pares de pasos se alejaban, y me giré boca arriba para recuperar el aliento. Mi cuerpo estaba en agonía y, al intentar cerrar los puños, un dolor agudo me atravesó el dedo anular izquierdo. Parpadeando para despejar la vista, lo miré y me di cuenta de que estaba dislocado, enrollado hacia mi palma y retorcido en un ángulo muy desagradable. Cayún. Bunny gimió, ¿estás bien? Rodando la cabeza para mirarla, me di cuenta de que la pobre estaba llorando. Debió de ser una tortura absoluta para la chica, ver cómo su inesperada nueva amada era agredida con tanta ferocidad. Sabiendo que ahora más que nunca necesitaba mostrar mi perseverancia, le sonreí. Feliz como una almeja. Luego cogí mi dedo anular y, en una de las experiencias más insoportables hasta la fecha, lo levanté y lo volví a girar en su sitio. Bufé y siseé, y luego se oyó un chasquido audible, que hizo que el dolor agudo se remitiera rápidamente, sustituyéndolo por un dolor palpitante. Después de apretar y soltar la mano varias veces, me arrastré hasta la rejilla metálica para hablar con Bunny de verdad, aunque casi deseaba no haberlo hecho, porque verme de cerca hacía que la chica llorara más que nunca. Le arrullé, olfateando fuerte y reprimiendo la tos, estoy bien. Secándose los ojos, intentó calmarse lo mejor que pudo, y yo metí los dedos por la rejilla para que pudiera tocarlos. Sonriendo débilmente, lo hizo y dijo que le alegraba verme de nuevo. Que, después de hace solo 5 minutos. Me burlé, pensé que quizá querrías un poco de espacio. Riéndose, negó con la cabeza. Te acaban de dar una paliza a un devorador de ajo, ¿cómo demonios puedes ser tan animado? Porque estoy contigo. Respondí, parpadeando lentamente hacia ella. Claramente impactada por el sentimiento, apretó más el agarre, seguido de que dijo que no sabía si suspirar o vomitar ante una afirmación tan empalagosa. Bueno, lo primero me favorece más. Bromeé, sonriendo con suficiencia. Chasqueando la lengua, me preguntó qué pasó después, a lo que le respondí que sería un juego de espera. Hasta que el topo de Oita apareciera para hablar conmigo, probablemente me dejarían en esta celda, según el plan. Pero este frío. Bunny jadeó, Cayún, te vas a congelar. No, no contigo aquí. Le respondí, nunca me he sentido tan cálida y reconfortante. Seguro que no es consecuencia de una lesión en la cabeza. Bromeó. Oye, 2 cosas pueden ser verdad. Los 2 estallamos en carcajadas, y una vez que nos acomodamos para quedar tumbados de lado, donde hicimos lo único que podíamos hacer mientras esperábamos. Hablamos. Pasaron las horas, y al ponerse el sol, el frío buscaba reclamar nuestra fuerza, pero por cada segundo que pasaba que hablábamos, las llamas de nuestro vínculo ardían más intensamente dentro de nosotros. Hablamos de nuestros sueños para el futuro y de nuestros recuerdos de infancia. Le conté todo sobre mi padre, y lo amable, paciente y atento que era. Luego aprendí más sobre Digle y lo pura que era de espíritu. Cuando vivían en Inglaterra, no había alma a la que la mujer no abriera su corazón y su hogar. Aunque fueran los peores humanos vivos, no importaba.
Si necesitaban cuidados, Dígela estaba allí. Ya fuera una comida cocinada, un lugar para dormir o un abrazo maternal, la capacidad de amor de la mujer no tenía límites. Era difícil no ver el paralelismo, porque ambos crecimos conociendo a un santo como padre y a un diablo para otro. Eligiendo hablar más de nosotros mismos, Bunny descubrió que mi color favorito era lavanda, al igual que mi aroma favorito. A su vez, me contó que el suyo era rosa y que adoraba el olor del café recién hecho. Llámame una zorra básica, se rió, pero esos lates con especias de calabaza en Starbucks, a finales de otoño. Uf, no hay nada igual. Inyecta esa mierda directamente en mis venas. Nunca he probado uno. Resoplé divertido, tendrás que invitarme a tomar uno. En una cita, ¿quieres decir? Al oír la pequeña quiebre en su voz, supe que estaba nerviosa por insinuar algo que ya debería haber sido obvio. Exhalando por la nariz, me giré boca abajo y la miré a través de la rejilla. Bunny, cuando todo esto termine, quiero que me lleves a tantas citas como creas oportuno. ¿Así que todos? Preguntó, moviendo nerviosamente los ojos. Todos, entonces. Suspiré, sonriéndole radiante. Entonces sentí un pequeño cosquilleo en la garganta y tosí, y poco a poco, a pesar de todo el calor en mi corazón, el frío empezó a roerme. Suspirando profundamente, dije que no podía creer que esos cabrones se hubieran llevado toda mi ropa, a lo que Bunny sonrió con suficiencia y dijo que al menos por fin tenía un buen paisaje. Vete a la mierda. Me desprecié. Los dos nos reímos, y luego nos lanzamos a una discusión juguetona sobre mi supuesto atractivo, algo que negaba sin cesar, a pesar de la feroz oposición de Bunny. La situación se cortó al oír el sonido de la puerta principal de la prisión abriéndose. Nos apartamos el uno del otro mientras unos pasos subían la escalera y se acercaban a nosotros. Entonces se abrió mi puerta, revelando a un Paulo Escuella con aspecto muy preocupado. Entró en la celda, entrecerró los ojos y me frunció el ceño. Les dije que te encarcelaran, no que te dejaran hecha polvo y te despojaran de la ropa. ¿Estás bien, querido muchacho? Nunca he estado mejor. Murmuré. Negando con la cabeza, se disculpó por la paliza excesiva, solo para sugerir que no sería la última. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, empezó a explicar su plan. Con sus guardias personales ya al tanto de que el topo de Oit había sido capturado, Paulo quiso acelerar el proceso. Para ello, ordenaría a sus guardias que me interrogaran, bajo la instrucción de averiguar cuán estrechamente trabajaba con Volker y cuáles eran mis órdenes de él. Aunque algunos de sus verdaderos guardias seguramente me darían una buena paliza, sin duda enviaría al topo real directo a la trampa. No se puede negar la eficiencia. Resoplé, apretando la mandíbula. Exactamente lo que pensé. Paulo estuvo de acuerdo, entiendo que pueden darte una buena leche, pero por esas cicatrices tuyas, apostaría a que sabes apañarte solo, ¿no? Está bien, acepté, pero me debes una copa cuando esto termine. Riéndose, mi jefe me dio una palmada en el brazo y dijo que aceptaría encantado esos términos. Fue entonces cuando tuve una idea, y muy atrevida. Invitándole a acercarse, me incliné hacia adelante y le hablé en voz baja, asegurándome de que Bunny no pudiera oír. Sabes, no pude evitar fijarme en cierta damisela en la habitación de al lado de la mía. Parece muy sola ahí dentro. No supongo que podría ser reubicado, ¿verdad? Con un tono igualmente suave, Paulo me recordó que aún no había terminado mis tareas y, por tanto, su hija aún no iba a ser mía. Ya estaba preparado para una reacción como esta, y respondí con toda la ingenio, astucia y despiadada practicidad por la que supuestamente me admiraba. No es eso lo que sugiero, te doy mi palabra de que no la tocaré. Pero piénsalo, si ve a un chico de su edad siendo apaleado, lo más probable es que se ponga comprensiva. Almas afines, víctimas compañeras, atrapadas en una situación injusta, todo ese tipo de cosas, ¿sabes?
Quién sabe, quizá baje la guardia y me quiera por voluntad propia, y si eso pasa, piensa en lo fácil que sería para mí influir en ella. Guardando silencio, Paulo me miró con cautela, pensando en mis palabras. Finalmente vio la verdad que yo había fabricado para él. Cuanto antes Bunny fuera sumisa a mí, antes su mente sería lo suficientemente palpable para que yo la retorciera y moldeara, y le diera la hija perfecta y obediente que tanto deseaba. Y, según mi sugerencia, si su afecto por mí llegara a ser aceptable, entonces la probabilidad de una perspectiva tan codiciada sería aún mayor, y Paulo no era un hombre de paciencia. Inhalando profundamente por la nariz, inclinó la cabeza para mostrar su aprobación. Concederé esta petición, pero si oigo que te has acostado con ella antes de que yo lo haya permitido, entonces mi mano derecha será un hombre sin polla, ¿entiendes? Alto y claro, señor. Muy bien, puedes unirte a ella en su celda. Para mis guardias, será una exhibición para el mocoso, para saber qué pasa con quienes me traicionan. Buena idea. Respondí. Con eso, Paulo volvió al acto, agarrándome del pelo y sacándome de la habitación. Me gritó algo en portugués y cerró la puerta de la celda de Bunny. A pesar de saber que Bunny estaba al tanto del plan, Paulo no, así que fingí con él, luchando contra su agarre y suplicándole, insistiendo en que había arrestado al tipo equivocado. Sin oír nada, empujó la puerta y me metió dentro, donde realmente perdí el equilibrio y caí al suelo. Sabiendo que no debía venir en mi ayuda, Bunny retrocedió hasta la parte trasera de la celda, mirándome a mí y a su padre con miedo y confusión convincentes. Aquí tienes, traidor. Paulo me escupió. Pensé que quizá querrías una audiencia. Luego señaló con el dedo a Bunny y levantó los labios hacia ella. Y tú, querida hija, deja que este niño sea un ejemplo para ti. Quizá cuando veas lo que le pasa, por fin aprendas dónde perteneces. Cerró la puerta de un portazo, la cerró con cerrojo y salió del edificio de inmediato. En cuanto oímos cerrarse la puerta principal abajo, Bunny y yo saltamos como pulgas, aferrándonos el uno al otro y aferrándonos a los cuerpos del otro, como si estuvieran hechos para encajar como uno solo. Oh, Cayún, Bunny sopló en mi cuello. Aunque su abrazo agonizaba los moratones palpitantes en mi cuerpo, era casi placentero solo por el hecho de que era su toque. Soltando un suspiro de alegría, la abracé con fuerza y absorbí el calor de su cuerpo. Luego se apartó y preguntó por segunda vez hoy cómo había conseguido convencer a su padre de algo así. Encogiéndome de hombros, le conté lo que le había dicho a él y llegué a la conclusión de que era mucho mejor manipuladora de lo que pensaba, algo que no sabía muy bien cómo sentirme. Bueno, siempre y cuando no planees manipularme. Se rió. Dioses de arriba, jamás lo haría. Exclamé. Relájate. Insistió, riendo, es broma, idiota. Pero bueno, si puedes jugar a juegos mentales con un hombre como Paulo, entonces quizá tengas una oportunidad con todo este asunto de la familia sangre. Oh, me alegro de tener por fin tu confianza. Bromeé. Oh, cállate. Se burló. Entonces empezó a preocuparse por las manchas que me había hecho por la paliza. Le aseguré que estaba bien, aunque en realidad tenía miedo por la siguiente ronda. Como si pudiera leer mis pensamientos, frunció el ceño y les dio audibilidad. ¿Así que te van a interrogar pronto? Sí. Gruñí, papá quiere echar el lunar directamente a mis brazos, así que manda a sus chicos a hacerme cosquillas para que me digan información sobre OIT. Siéntete libre de cerrar los ojos y tapar los oídos cuando ocurra, porque igual me están dando más problemas. Tragando saliva nerviosa, la chica se estremeció. Lo que ya era una situación complicada, estaba a punto de volverse aún más caótica, porque el chico del que acababa de enamorarse ahora iba a ser maltratado delante de ella. Apretando la mandíbula, pensé si habría sido buena idea que me trasladaran a su celda. Por muy bonito que fuera abrazarla de nuevo, mi petición a Paulo fue la de un arma de doble filo que cortaba en ambos sentidos, y cuando se abrió la puerta principal de la prisión, llegó el precio de mi locura. ¿Ya? Bunny jadeó.
No mires, ¿vale? Ordené. Hagas lo que hagas, no mires. Asintiendo, la chica retrocedió hasta el extremo opuesto de la celda, mientras yo seguía sentado con las piernas cruzadas en el centro. Los pasos que se acercaban se detuvieron fuera, y con la puerta abierta y descerrada, entró el primero de mis agresores, y no se quedó esperando. Apenas me había levantado cuando el hombre vino hacia mí, dándome un puñetazo en la cara y haciéndome caer de rodillas. ¡Guau! Grité. Eso ha sido rápido. Sin divertirse, el hombre me agarró del cuello con ambas manos y me levantó. Habla. Gruñó. Bueno, sería más fácil hacerlo, si no estuvieras ahorcándome, imbécil. Al dejarme ir, el hombre me ordenó que le contara todo lo que sabía sobre Oid Volker y cuáles eran sus planes para el cártel de Paulo. Por enésima vez, no voy a trabajar para quien sea ese. Ladré. Después de darme unos cuantos golpes, me dijo que mentía y que le iba a decir la verdad o que iba a sufrir las consecuencias. Encogiéndome de hombros, sonreí al hombre y así lo hice. Oh, bueno, si querías la verdad, deberías haberlo preguntado. Paulo es mi jefe por ahora, pero si quieres saberlo, mi verdadera amante es un unicornio llamado Dwight Sparkle. Pero solo entre tú y yo, es una Q, interrumpido por un puñetazo en el esternón, solté un gruñido fuerte y me desplomé en el suelo con un fuerte jadeo. Pensando que solo estaba haciendo tonterías, el hombre perdió los nervios y me dio una patada en las costillas cuando intentaba levantarme, y aunque nada se rompió, fue lo bastante duro como para mantenerme en el suelo. Y entonces, igual que el ruso y el francés, continuó con una serie de patadas y pisadas feroces, antes de rendirse finalmente. Insultándome en su lengua materna, salió de la celda, cerró la puerta de un portazo y se marchó enfadado. Supongo que Paulo les ordenó que no nos pegaran demasiado. Murmuró Concio, eso fue sorprendentemente bastante suave para un interrogatorio. No lo estoy cuestionando. Respondí pensativo, haciendo una mueca. Bunny corrió hacia mí en cuanto los pasos estuvieron fuera de alcance, intentando con todas sus fuerzas no desmoronarse. Una vez más, le aseguré que estaba bien, aunque con lo hinchada que estaba la cara izquierda, apenas me creyó. Una gota de sangre se posó en una grieta en mi labio, al igual que otra en mi frente, donde la bota del hombre me había rozado. Secándolas, me incorporé y le sonreí. Supongo que se podría decir que me divertí mucho con él. Empezó, antes de interrumpirse y fruncir el ceño hacia mí. Luego estallamos en una carcajada, riéndonos como idiotas. Luego sacó el comentario sobre Dwight, preguntando por qué había mencionado tan específicamente a un personaje de My Little Pony. Lo primero que se me vino a la cabeza. Mentí, todavía riendo. Chasqueando la lengua, puso los ojos en blanco y empezó a acariciar suavemente los moratones y marcas rojas por mi cuerpo. En segundos me puse la piel de punta, y no era por el frío. Sentir sus yemas de los dedos recorrer mi espalda me recorrió la espalda y, con un trago nervioso, la miré a los ojos. Bunny, me quedé en silencio, no pude decirlo. Me sentí idiota por siquiera pensarlo, porque como demonios podría decirle a alguien que le quería después de solo 48 horas de conocerle. Sí, yo era muy de los que se enamoran a primera vista, y por lo que parecía, ella también, pero tenía que ser sincero conmigo mismo. Esto no era una película de Disney. Ella no era princesa, ni yo ningún tipo de príncipe azul, y imaginar que lo éramos no era más que una fantasía infantil. Y entonces, lo dices con la mirada, me dijo, sabiendo exactamente qué pensamientos rondaban mi mente. Dije en voz baja, apartando la mirada, ups. Sonriendo con suficiencia, Bunny hizo lo mismo que antes, colocando un dedo bajo mi barbilla y guiándome de vuelta hacia ella, donde, en la tenue luz de la celda húmeda, sus ojos parpadearon débilmente con una respuesta. El corazón me dio un vuelco y, durante unos segundos, olvidé cómo respirar. Y por si sus ojos no me bastaban, enfatizó su respuesta con los labios, sin decir ni una palabra.
Esta vez no me quedé paralizado cuando ella los apoyó contra los míos, en cambio me aparté, tomando su cara con una de mis manos y tarareando suavemente. La otra mano se deslizó por su espalda y la tomó con suavidad, atrayéndola hacia mí y profundizando el beso. Sus labios se movieron contra los míos sin la menor experiencia, y así juntos aprendimos, enseñándonos a nosotros mismos lo que significaba compartir un momento tan tierno de intimidad. Qué extraño era que, en un momento en el que me sentía tan completo e imbuido de fuerza, también me sintiera tan vulnerable y delicado, como si una ligera brisa pudiera dejarme tirado al suelo. Mi corazón latía con fuerza como nunca antes y la garganta se me apretó, y aunque tenía los ojos cerrados, mi visión estaba salpicada de estrellas. Había pasado aproximadamente 1 minuto, y ninguno de los dos quería que parara. Perdiéndonos por completo, la celda gélida de prisión se desvaneció mientras nos transportaban a una pequeña choza cálida en algún lugar lejano, donde las atrocidades a nuestro alrededor ya no existían. El calor de sus mejillas rubias se sentía como un horno, y en poco tiempo, el frío invernal era tan insignificante para nosotros como las estrellas muertas hace mucho tiempo de eones pasados. Tal felicidad nos fue arrebatada cuando llegó el segundo de los hombres de Paulo. Al separarme, Bunny me preguntó si iba a estar bien, a lo que sonreí más que nunca. Después de ese beso, soy a prueba de balas, cariño. Apartando la mirada y resoplando divertida, Bunny se retiró al fondo de la celda. Justo cuando la puerta se desbloqueó, 2 guardias más vinieron y se fueron, y empecé a sentirme mareado. La pobre Bunny luchaba por soportar el espectáculo, pero con la fuerza que le daba nuestro nuevo amor, pudo soportarlo, mientras yo recibía cada golpe con orgullo. Al final del día, sus puños palidecían en comparación con lo que Íñigo me había hecho, así que a menos que planearan sacar una batería de camión y una piscina infantil, sus palizas apenas me romperían. El siguiente guardia que entró fue el ruso de antes, y como exigió información sobre Oid Volker, decidí darle una vuelta. No sé si hay algún Oid, pero si compartes un poco de vuestro vodka conmigo, encantado de contártelo todo sobre los titanes sagrados de la armonía. ¿Tienes vodka, verdad? ¿O es que me estoy apoyando demasiado en los estereotipos regionales? Su respuesta llegó en forma de puño, que me golpeó en la cara y me hizo girar la cabeza. Mi pobre mejilla izquierda era casi del tamaño de una manzana en ese momento, y con la vista algo borrosa, volví a mirar al hombre y me encogí de hombros. Entonces nada de vodka, una pena, realmente necesito una copa. ¿Quién eres?, ordenó el hombre. Es quien eres, corregí, y ya lo sabes, soy Bruce Harding. ¿Quién, de verdad? Impresionado de que realmente hubiera tomado mi educación en serio, no pude evitar sonreír al dar mi respuesta. Un hombre inocente, culpable de ningún crimen. Bueno, en realidad, una vez me colé en un avión sin tarjeta de embarque, pero no creo que me estés interrogando por eso, ¿verdad? Perdiendo los nervios, el guardia de Paulo metió la mano en el bolsillo trasero y sacó un puño americano de latón. Dime quién eres y qué planea Oid, o te rompo la cara. Contrapunto, dije después de besarme los dientes. Estoy borracho. Frunció el ceño, el hombre ladeó la cabeza. ¿Qué? ¿De verdad estoy borracho? No lo entiendo. Bovered. Repetí despacio, encendiendo mi viejo número de Lauren Cooper. Te estoy haciendo una pregunta, no puedo simplemente hacerte una pregunta. Solo estoy haciendo un arc si dices que estoy Bovered, porque actúas como si estuviera Bovered, pero en realidad no estoy Bovered. Ante eso, Bunny se tapó la boca y dejó escapar un siseo prolongado, claramente intentando contener una risa. El ruso estaba mucho menos divertido, ya que se puso el puñetazo y asestó su primer golpe. Me golpeó en la boca, abriéndome el labio superior y enviando un chorro de sangre a mi derecha. Caí al suelo y dejé la boca abierta, parpadeando rápidamente sorprendido. No esperaba en absoluto que doliera tanto. A diferencia del dolor sordo de los puños desnudos, el latón frío dejaba un impacto a partes iguales agudo, punzante y abrasador.
Sin embargo, a pesar de todo el dolor que me causó, mi preocupación era la simple idea de que no quería que dañara mi cara de forma permanente. Me importaba muy poco qué cicatrices debían adornar mi cuerpo a lo largo de mi vida, pero mi cara me gustaba, y si el plumero de nudillos cambiaba ese hecho, habría que pagar un infierno. Te juro que si te partes un diente, te esparciré por cada centímetro de esta celda, gruñí por lo bajo. Levantándome de nuevo, miré al cabrón y entrecerré los ojos. Gracias, señor, ¿podría tomar otro, por favor? Estaba más que dispuesto a concederle la petición, esta vez captándome justo encima del ojo derecho. A diferencia de las palizas anteriores, que habían sido únicamente para obtener información, esta vez era diferente. El ruso no se contenía como los demás, algo que empeoraba infinitamente con el plumero de nudillos. Estaba disfrutando de esto. Otro golpe me encontró, seguido de otro, y luego otro. Me movían de un lado a otro, pero mantuve la calma todo el tiempo, poniendo mi mente ahora derrocada por encima del dolor. Cada golpe buscaba dejar sangrar, y la mayoría de las veces lo conseguían, y a medida que los segundos se convertían en minutos, la sala empezó a difuminarse y a tambalearse. Tienes que decirle algo. Concio aconsejó, si no, seguirá. Pero Paulo les dijo a sus hombres, parece que le importa un carajo lo que dijo Paulo. Espetó, tienes que soltar algo real, o el puto José Stalin te va a convertir en una maldita pasta. No, murmuré en voz alta, demasiado desorientada para seguir hablando pensativamente, si hago eso, sabrá que hay más que decir, y entonces no parará. Seguimos firmes. Desde la perspectiva del hombre, y también de Bunye, simplemente divagaba para mí misma mientras me acercaba al delirio por todo el trauma contundente, y sería lo que me salvaría. Sin querer sobrepasar más sus límites, el ruso finalmente cedió, dándome una última patada en el pecho que me hizo caer de espaldas. Luego se limpió la sangre de las manos, y salió de la celda sin decir una palabra más, amargado por su incapacidad para hacerme chillar. Sin moverme, miré hacia el techo giratorio y respiré lentamente. Entonces Bunye se acercó a mi lado, finalmente desmoronándose y rompiendo a sollozar. Mis ojos cansados se posaron en ella y, a pesar del dolor insoportable, alcé los labios en una sonrisa tonta, aunque manchada de sangre. Sigo siendo guapa, bum bum. Riendo entre lágrimas, Bunye me dijo que yo era la más guapa, aunque no esperaba un beso pronto. Encogiéndome de hombros, le dije que era justo y seguí tumbado y recuperándome poco a poco. Me palpitaba la boca, y mientras palpaba con la lengua, encontré exactamente lo que esperaba no encontrar. Un diente roto. Maldito, pensé enfadado. Era mi primer molar, en el lado izquierdo. Se tambaleaba contra mi lengua y un lado se rompió por completo. No hace falta decir que estaba furioso, pero poco podía hacer al respecto en ese momento. Quedándome floja, dejé de lado la ira y permití que la presencia de Bunye me calmara. Ella acunó mi cabeza en su regazo, y a pesar de toda la agonía que sufría, permanecí en el paraíso mientras sus dedos me peinaban el pelo, masajeando suavemente mi cuero cabelludo en un intento de consolarme. «Oh, qué bien», suspiré. «Algo que hacía mi madre», respondió Bunye, aún sollozando. Me gusta Bunye mamá. Los rascamientos en la cabeza son amistad, aunque mi sentimiento arrastrado y agudo le provocó una risa. Bunye también estaba muy preocupada, al darse cuenta de lo cerca que estaba de perder el conocimiento. «Calle, no puedes aguantar otra paliza así, ¿eh? ¿Cómo me has llamado?» «Un apodo, ¿has oído alguno?», replicó, copiando mis palabras de ayer. De hecho, durante mucho tiempo me llamaron el humano, que no era el apodo más amable, pero oye, ¿qué vas a hacer al respecto, sabes? Luchando por entenderme, Bunye se quedó en silencio, jugando con mi pelo y llorando cada vez que miraba mi cara hinchada y maltrecha. Me mantuvo firme todo lo que pudo, hasta que finalmente llegó otro guardia. Completamente rota de espíritu, no podía soportar presenciarlo, prefiriendo acurrucarse en bola y taparse las orejas con las manos.
Bueno, volvamos a la pelea, gruñí, poniéndome de rodillas. La puerta se abrió y la figura borrosa de un hombre se acercó a mí. Parecía llevar algo en las manos, y cuando se enfocó, alcé mis labios ensangrentados en un gruñido. ¿Vienes a tomar un segundo sexo, Frogie? Solté una mueca. Oh, Mon Rosbif, creo que ya has tenido suficiente por hoy, ¿no? Sonriendo, el francés me entregó el paquete que llevaba. Era mi uniforme de la milicia, con la luz de chispa aún en el bolsillo interior de la chaqueta acolchada. Lo único que faltaba eran las botas. Parpadeando lentamente, intenté entender qué burda era esa artimaña, y fue entonces cuando me aclaró la situación. ¿Pensabas que estabas solo, mon ami? Monsieur Volker siempre tiene más de una serpiente en el jardín, ¿te entiendes? Si no estuvieran tan hinchados, habría abierto los ojos de par en par. Levantando la ceja en su lugar, abrí lentamente la boca, al llegar a la conclusión de que ese era el lunar de Oit. Espera, ¿tú también trabajas para Oit? Pregunté. Oí. Confirmó, haciendo una pequeña reverencia, Monsieur Volker me ha tenido trabajando aquí los últimos años, protegiendo a ese hombre estúpido como un bien petit chien de garde. Oh, bueno, gracias a Dios por eso. Solté monótonamente, estaba a un latido más de que mi cabeza se abriera. Si tan solo tuvieras ese arco largo, ¿eh? Riendo, me vestí mientras el hombre se explicaba más, confirmando mis sospechas sobre la lealtad entre Oit y sus hombres. Me dijo que le convenía sacarme de aquí, porque con mi tapadera descubierta, solo era cuestión de tiempo que me delataran, y entonces los planes de Oit estarían en peligro. Tiene sentido. Acepté, ¿alguna sugerencia? Lo pensaré. Murmuró, solo quería venir a decirte que estamos del mismo lado. Ah, y siento la paliza de antes, no podía permitir que ese maldito ruso sospechara. Entendido, no te preocupes. Gruñí, honestamente, solo me molesta que seas francés. El sentimiento es mutuo, mon ami. De todas las personas que Monsieur Volker tuvo que enviar aquí, ¿por qué un inglés, eh? Porque somos increíbles. El hombre se rió ante eso, antes de extenderme la mano para que la estrechara. Bueno, Monsieur Increíble, permítame presentarme adecuadamente. Soy Maxime Clement, un amigo. Tomando la mano, incliné la cabeza hacia él y repetí el nombre. Maxime. Me alegro de tenerte de mi lado. Duerme un poco, indicó, les diré a los demás que estás demasiado dañado para más interrogatorios. Muy agradecido. Resoplé. Inclinando la cabeza, Maxime prometió que volvería por la mañana con comida y bebida para mí, y luego salió de la celda de inmediato. Con el abuso finalmente terminado, bajé la cabeza y respiré hondo y tembloroso, pero antes de que pudiera desmoronarme del todo, Bunny se acercó a recogerme, conteniendo sus propias lágrimas. ¿Así que no más palizas? Preguntó. No más palizas, lo confirmé. Ella soltó un gran suspiro de alivio y me abrazó con fuerza, haciéndome soltar un grito de dolor. Joder, lo siento mucho. Exclamó. Está bien, gruñí, antes de sonreírle con suficiencia, pero también, ay. Al darse cuenta de que no estaba enfadada, se rió incómoda y se disculpó por segunda vez. Luego me ayudó a ir al fondo de la celda, donde me desplomé de rodillas y me hundí en el abrazo de Bunny. Me sostuvo con la mayor delicadeza posible, acariciando suavemente mi piel, hasta que el agotamiento de un día tan duro nos envolvió a ambos. Poco a poco el dolor fue disminuyendo y nos quedamos dormidos en brazos el uno del otro. A través de un dolor insoportable y una malicia fría, había resistido. Y a través de la pasión alimentada por el amor y la fuerza de voluntad, siempre lo haría. Era a prueba de balas, cariño.